cuando llegamos a las comunidades y después de exponer esta parte, lo que intentamos hacer es un pueblo. Y le decimos a las comunidades que aquí lo que hay es un espejo. Es un espejo muy, muy grande. Y que ante la desesperanza, la angustia y el miedo que puede generar defender derechos humanos, volteemos a ver ese espejo en estos espacios. Son asambleas, son reuniones, son foros. Y si ponen atención, ese espejo está reflejando personas diferentes, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, adultos, mayores, pero sobre todo está reflejando dignidad, como la de los compañeros de San Francisco Xochicóatl. Es la que se opone desde nuestro punto de vista a estas políticas económicas y de implementación y de imposición a fuerza de dignidad. Y sobre todo, es la esperanza de que la humanidad sí puede y sí debe seguir caminando en el largo y difícil, pero real, camino de la construcción de una sociedad diferente a la que hoy tenemos. Si no volteamos a ver ese espejo y no vemos que allá hay un montón de personas honestas, dignas, buenas, diferentes, pues de repente esta angustia nos puede comer. Y hoy nosotros estamos aquí y les aseguro que ahorita en estos momentos hay compañeros en el campamento de Xochicóatl. Y ahorita en este momento hay compañeros en reunión en San Salvador Atento. Y en este momento hay quienes están tomando talleres de formación en derechos humanos en San Francisco Maule. Y hoy están en asamblea semanal la gente en Coyotepec. Es decir, si es adverso, si es complicado, pero si sabemos ver este espejote y que este espejo está conectado con los otros espejos que están en cada uno de estos encuentros humanos, vamos a entender que vale mucho entender los derechos humanos, reitero, como un ejercicio y como una herramienta que está a disposición de la emancipación de los pueblos y las personas. Desde nuestro punto de vista, si los derechos humanos no están para ese servicio, no tienen nada que hacer, no son para nada. Si los derechos humanos están para la liberación de los pueblos, ahí tienen todo el sentido. Les agradezco muchísimo su atención. Como lo escucharon, mi nombre es Antonio Lara, soy coordinador general del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero. Los invitamos, pues, y así quiero cerrar. Si ustedes ven ese espejo, desde donde se estén reflejando, construyamos juntos este mundo diferente que tanto necesitamos todos y todas, desde las posibilidades que tengamos, porque los compañeros de Xochicóatl y los otros compañeros que están luchando en todas partes merecemos que nuestra dignidad y nuestra humanidad sea respetada. Y así, un día, va a llegar el día, y de eso estoy seguro, que la convivencia entre los seres humanos, y a riesgo de ser romántico, que vamos a ver al otro tal cual somos, como seres humanos llenos del sagrado derecho que tenemos de ser felices, ser dignos, solo por el hecho de haber nacido. La idea de la presentación de hoy es compartir con ustedes parte de la experiencia que desde Asociadas por lo Justo hemos tenido desde el 2009 trabajando en particular con defensoras de derechos humanos a nivel nacional en México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, con las redes que hemos podido ir construyendo con mujeres defensoras de derechos humanos, y después presentarles el diagnóstico que hemos alcanzado a realizar y las experiencias que hemos tenido a partir del trabajo de las defensoras de derechos humanos en México. Compartir con ustedes algunos de los testimonios de las defensoras, cómo están viviendo la situación de violencia, de discriminación
cuáles han sido algunos de los riesgos que se han enfrentado, los obstáculos que las defensoras presentan en el país, pero también las respuestas que se han generado a partir de estas situaciones, cómo se articulan, cómo responden, qué acciones también de movimiento se generan para poder continuar la labor de la defensa de los derechos humanos en las mejores condiciones. Antes tengo la idea de presentarles también un video que les puede presentar varios testimonios de defensoras con las que hemos venido trabajando. Contarles que en el 2009, Asociadas por lo Justo, la organización internacional en la que ahora colaboro, tuvo la iniciativa con otras 5 organizaciones de sentarse a conversar de cómo se estaba viviendo la situación de violencia de las defensoras de derechos humanos, como lo decía, en México, en Guatemala, en Honduras y en El Salvador. Compartir las experiencias que en cada país las organizaciones feministas de derechos humanos estábamos teniendo de cuáles eran las discusiones sobre protección. Escuchábamos mucho entre el 2008-2010 que había un importante movimiento de articulación de cómo proteger a defensores de derechos humanos. Y cuando escuchábamos defensores, era hombres y mujeres. Y ahí empezamos a discutir en términos de los hombres y las mujeres se enfrentan a la misma violencia, se responde igual, se entiende igual, y queríamos saber qué en particular se estaba haciendo sobre las defensoras de derechos humanos. Y ahí nos dimos cuenta que había, como se ha mencionado en muchas ocasiones, estaba invisibilizada por completo la violencia y la discriminación contra la mujer. Y cómo eso también tenía un factor político que generaba mayores obstáculos para las mujeres, para tener participación política de manera más activa, cómo mantener 3 y 4 horarios de trabajo en las condiciones, y cómo lamentablemente también en los diferentes niveles se reproducían los propios estereotipos. No es lo mismo ser defensor que ser defensor. El Estado no va a responder igual cuando eres hombre y cuando eres mujer. Las organizaciones no respondemos cuando es igual y es hombre y mujer. Las familias no responden igual frente a un hombre defensor y a una mujer defensora. Y entonces nos empezamos a hacer esas preguntas. Tuvimos oportunidad de tener un primer encuentro regional donde participaron aproximadamente 80 naciones y también ha sufrido agresiones en su contra. Muchas gracias, Marín. Y de un clima de terror infundido, es evidente que los y las defensoras de derechos humanos enfrentan una situación de constante riesgo. Cada día escuchamos las noticias sobre personas asesinadas, desaparecidas, defensores o indefensores hostigados, amenazados. Bueno, pues ya creo que a estas alturas mis compañeros, mis compañeras ya les dieron un gran panorama, el gran y grave contexto en el cual las defensoras y los defensores de derechos humanos ejercemos nuestra labor. Y aquí yo creo que es muy importante lo que decía mi compañera Cristina, que es importante también que dentro de esta labor que hacemos sí se tiene que ver con desde una perspectiva de género que no solamente implique el hablar de las y los desde el discurso nada más, porque ello no solamente, o en ello no solamente quiere decir que sea o vaya la equidad. Ello va más allá, implica cuestiones más de fondo, de actos, de tratos también, que tienen que ver cómo unos a otros también cómo nos relacionamos. Y yo creo que es importante que también nosotros hagamos conciencia de eso, desde nuestros hogares, desde nuestras casas, cómo nos educamos, cómo compartimos y cómo nos tratamos, ¿no? Y yo creo que nuestros compañeros han dicho cómo es que nosotros ejercemos esta labor desde muchos ambientes que son sí muy complicados, pero que también no tenemos que verlo como todo solamente trágico, ¿no? Y que no hay nada que hacer, porque si no entonces pues tampoco estaríamos aquí. Entonces yo escribí algo que es muy muy concreto, muy chiquito, pero que hablo desde la experiencia, en mi caso como defensora de derechos humanos, pero en la cuestión de la búsqueda de las personas que han sido detenidas, desaparecidas, personas que han sido víctimas de desaparición forzada, porque en lo particular me tocó. Tengo mi padre, como ella decía, Graciela, mi padre desaparecido, y desde ese espacio es
desde donde yo les quiero compartir. Entonces voy a leer de manera muy rápida lo que les escribí. Dice así: para nadie de los que estamos aquí y de la población en general es desconocido el contexto adverso en el que las y los defensores de derechos humanos ejercen su labor. La criminalización, hostigamiento y amenazas forman parte del día a día de cientos de defensoras y defensores en nuestro país, y no existe la más mínima voluntad por parte del Estado mexicano para acabar con esta situación. En el contexto actual en el que nos encontramos, de una violencia de Estado exacerbada, una supuesta guerra en contra del narco, pero que es dirigida en contra de la población más que de los delincuentes, otros ejecutados o ejecutadas extrajudicialmente por alzar la voz y exigir respeto a nuestros derechos más fundamentales. Sin embargo, aún con los riesgos que esta labor implica, existen grandes esfuerzos de las organizaciones y defensores de derechos humanos por mantenerse a salvo y continuar con esta invaluable labor. Así, al igual que todos y todas las defensoras de derechos humanos en nuestro país que se encuentran defendiendo algún derecho humano, los familiares de las personas víctimas de desaparición forzada somos defensoras, aunque en un primer momento no nos asumamos como tales. En esta angustiante lucha por encontrar a nuestros seres queridos que han sido detenidos, desaparecidos, miles de familiares nos hemos visto en la necesidad de salir a las calles para denunciar, visibilizar y concientizar a la población sobre lo que está pasando. Hemos tenido que aprender diversas herramientas para enfrentar esta situación y exigir respuestas. La lucha por la exigencia de la presentación con vida de los detenidos desaparecidos en México ha sido encabezada principalmente por mujeres, madres, esposas, hijas, hermanas, que han asumido el papel activo de buscar y luchar por sus familiares desaparecidos. Y en esta lucha han tenido que enfrentar diversos obstáculos por parte del Estado mexicano. Como defensoras de derechos humanos y familiares de víctimas de desaparición forzada, padecemos una doble criminalización. Por un lado, se nos estigmatiza y cuestiona por el hecho de tener a un familiar desaparecido, como si los responsables del hecho fuésemos los familiares. Y por el otro, padecemos el hostigamiento, revictimización y amenazas por parte del Estado para intimidarnos y acallar nuestras voces y para que nuestra lucha en la exigencia de presentación con vida sea cesada. En esta lucha por encontrar a las personas desaparecidas, compañeras han sido amenazadas, hostigadas y muchas han sido ejecutadas por su exigencia de verdad y justicia. Josefina Reyes Salazar, a quien le fue arrebatada prácticamente toda su familia en Ciudad Juárez, fue asesinada el 3 de enero del 2010. Sandra Luz Hernández, madre de Edgar Guadalupe García, fue asesinada el 12 de mayo del 2014 en Sinaloa. Y Norma Angélica Bruno Román, asesinada el 13 de febrero del 2015 por buscar a sus seres queridos. Ellas son solo algunos de los casos que ejemplifican la vulnerabilidad y el riesgo en el que vivimos los familiares de personas desaparecidas por alzar la voz. En lo particular, como defensora de derechos humanos, me he dedicado desde hace 8 años a la búsqueda de mi padre Edmundo Reyes Amaya y su compañero Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos desaparecidos el 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca. Mediante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta Encontrarlos, fundado en junio del 2011, decidimos denunciar lo que nos estaba pasando y conjuntar esfuerzos al lado de otras familias que estuvieran viviendo la misma situación y exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos. Desde ese momento, mi labor como defensora ha sido la de denunciar, documentar y visibilizar los casos de las víctimas de desaparición forzada, así como asesorar y acompañar a otros familiares que se encuentran en la misma situación. Desde el inicio de nuestras denuncias, el Estado ha desatado una serie de intimidaciones en nuestra contra, debido a que tanto mi padre como su compañero fueron reivindicados por un grupo armado revolucionario, el Ejército Popular Revolucionario, guerrilla existente en nuestro país y que ha sido perseguida durante años por el Estado mexicano. Sin embargo, a pesar de que como familiares desconocíamos dicha militancia política de mi padre en la guerrilla y que fue hasta el momento de su desaparición como nos enteramos de esta militancia, el Estado ha mantenido la idea de que nuestra familia sabe algo más de su participación en este grupo y durante mucho tiempo nos ha presionado y hostigado para tener, según ellos, más información acerca
ciudadanos y como familiares para que nos quedemos solos y dejemos nuestra labor por encontrar a nuestros desaparecidos. Al igual que muchas compañeras y familiares, he vivido la revictimización por parte del Estado, simulación y engaño constante por parte de las autoridades al querer imponernos durante años la hipótesis de que mi padre y su compañero están muertos, para con ello cerrar las investigaciones y concluir el caso. Esto me ha llevado a buscar el acompañamiento y asesoramiento de otras organizaciones más especializadas, así como obtener nuevas herramientas que me permitan continuar con mi labor y hacerle frente a esta situación de riesgo, ya que como familiares tenemos claro que la intencionalidad del Estado es mantener los casos en la impunidad y el olvido, y que tenemos que fortalecernos cada día para enfrentar esta situación. En estos momentos en los que se han incrementado el acoso y la persecución en contra de las y los defensores de derechos humanos, es necesario seguir desarrollando mecanismos de protección que nos permitan desarrollar nuestra labor de la mejor manera, y como sociedad tenemos que ser más conscientes de esta situación y apoyar su labor. Por eso creo que actividades como esta y campañas como esta que realizan los compañeros de la Comisión Mexicana con esta campaña de Haz que se vean permite mostrar la labor de las y los defensores de derechos humanos, pero también la situación en la que la ejercemos. Muchos de nosotros y de nosotras hacemos nuestra labor, como ya decían compañeras del video, con mínimos recursos, y eso lo hacemos por el compromiso, por el amor también que tenemos a lo que hacemos. Muchos de nosotros estamos aquí no porque nos estén pagando, no porque también queramos ser o tener un papel dentro de este contexto, sino más bien porque lo que está pasando en el país nos hace reaccionar y decidirnos a hacer algo por cambiar esta situación. En mi caso fue una situación que nos tocó directamente por el hecho de que desaparecieran